Soy un seguidor de mi amigazo Diego Chip del canal Conociendo la Verdad, y con este nuevo mensaje queremos aclararle a todas las personas que nos escuchan una de las formas de manipulación que nos hacen a toda la humanidad a través de todas las religiones. Como ya todos tenemos claro que en ese librito que algunos llaman Santa Biblia, que a decir verdad, de santo no tiene absolutamente nada, en ese librito escribieron la palabra Dios, pero según los expertos en idiomas antiguos, Mauro Biglino y Paul Wallis, esa palabra Dios solo fue una mala traducción de las escrituras originales. Escúchenlo bien, esa palabra Dios nunca, nunca, nunca existió, ni en los pergaminos originales, ni en los rollos originales, ni en los libros originales, ni en ninguno de los documentos que se tomaron para fabricar ese librito. Esa palabra Dios nunca existió. Y además, escúchenlo bien, para que no se les olvide jamás. Según los dos expertos en idiomas antiguos, esa palabra Dios ni siquiera existe en los idiomas hebreo antiguo y arameo antiguo. Esa expresión Dios ni siquiera existe en esos idiomas antiguos con los que se escribieron todos los documentos originales. La palabra original que sí aparece es Elohim, y esa palabra Elohim, al traducirla al idioma español, es una palabra en plural. Ténganlo muy claro, la palabra Elohim no es singular. Esa palabra Elohim es una palabra plural. Y la palabra Elohim tiene varios significados. Significados como los que tenían el conocimiento, o significados como los poderosos. Esa palabra Elohim tiene varios significados. Es decir, que en las escrituras originales nunca se habló de un Dios. En las escrituras originales se habló que habían unos seres poderosos, y esos seres poderosos fueron los que hicieron este humanero y lo pusieron en esta nave nodriza que llaman planeta Tierra, y que esos seres poderosos no son más que seres de muchas formas y especies. Los hay reptiles, los hay dragones, hay mantis, hay cutulos, hay insectoides, hay felinos, hay seres demoníacos de miles de formas y especies más. Y esos seres extraterrestres y extradimensionales hicieron este humanero con el único propósito de que les fabricáramos las energías que ellos necesitan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento, somos parte de su menú, solo somos parte de su cadena alimenticia, solo somos parte de su gastronomía. Se alimentan de nuestras emociones. A algunos de esos seres maquiavélicos les encanta la sangre y hasta se comen a los bebés humanos. Y con este mensaje queremos, con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, queremos hablar de una de las herramientas más poderosas que esos seres Elohim han utilizado para el control
y la manipulación mental de todo este humanero. Una herramienta con la que a través de las religiones han contaminado la mente de toda la raza humana. Queremos hablar del supuesto pueblo santo de Dios, el pueblo santo de Israel, llamado el pueblo escogido por Dios. Y como ya tenemos claro que no existe ningún Dios, lo que sí existen son unos seres poderosos que hicieron este humanero con el único propósito de fabricar las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Entonces, ese supuesto pueblo santo, que a decir verdad, de santo no tiene absolutamente nada, el pueblo de Israel fue escogido por esos Elohim, o sea, por esos seres extraterrestres y extradimensionales que se hicieron pasar por dioses y diosas. Y la pregunta es, ¿para qué lo escogieron? ¿Para qué los Elohim escogieron al pueblo de Israel? Escúchenlo muy bien. Escúchenlo bien para que no se les olvide jamás. Ese pueblo llamado Israel fue escogido con el único propósito de llevar a cabo su maquiavélico plan de control y manipulación mental de toda la humanidad. El pueblo santo de Dios nunca existió. Ese pueblo no fue más que una de las muchas fábulas judaicas que escribieron en ese librito que algunos llaman Santa Biblia, que a decir verdad, de santa no tiene absolutamente nada. Y con este mensaje queremos hablarles del verdadero pueblo que sí existió, del que hoy en día solo existe una parte de él, solo que ese pueblo le ha mentido a toda la humanidad a través de ese librito. Queremos aclararles que en todas esas religiones podridas, en esas madrigueras que llaman iglesias, les dicen a todos sus seguidores que tienen que bendecir a ese supuesto pueblo santo. Y todo eso es pura manipulación mental. El pueblo de Israel nunca ha sido un pueblo santo y no hay absolutamente ningún motivo por el cual haya que adorarlo y bendecirlo. Vamos a hablar del verdadero pueblo que sí ha existido, el pueblo extrabíblico, que es el verdadero pueblo que ha existido en la historia. Pongan mucha atención. En la antigüedad había un pueblo que les decían los Abiru, también los llamaron los Shosu. Eran campesinos y pastores desarraigados que a veces se convertían en bandidos o mercenarios que se vendían al mejor postor. Y en ambos casos eran un problema mayúsculo para las ciudades y estados. Los Abiru era un pueblo apartado del sistema, tenían su propia ley y como meta tenían la sobrevivencia a toda costa. La historia cuenta que nadie los quería cerca. Las montañas de Canaán fueron un lugar propicio para el establecimiento de esos grupos de bandidos y mercenarios que algunas veces se veían como pastores. A lo largo de todo el segundo milenio, antes de la era actual, en muchas escrituras sumerias, acadias,
hititas y egipcias, se describen a los Abiru como personas maquiavélicas dedicadas al saqueo y el pastoreo. Eran los parias o los piratas de esas regiones. Las sociedades mantenían dos estilos de vida: el nómada y el sedentario. Los Abiru no eran ni nómadas ni sedentarios. Vivían de acuerdo a su necesidad. Eran gentes desposeídas y marginadas que no pertenecían a nada ni a nadie. Eran como los indigentes de nuestra época. Muchos los llaman scholler o desechables. Un Abiru no nacía, un Abiru se hacía. Eran personas que en determinados momentos se veían obligadas a aislarse de las ciudades o tribus o clanes a los que pertenecían. Eran personas que vivían al margen de cualquier administración sólida. Es decir, que los Abiru nunca cumplían con sus obligaciones económicas. Los Abiru no cumplían con ninguna norma. Los Abiru no poseían en sí mismos ningún factor cultural común. Para los sumerios, los acadios, los hititas y muchas civilizaciones antiguas, los Abiru eran considerados como fugitivos del desierto. En Egipto ya no los consideraban como fugitivos. En Egipto los consideraban como sus enemigos, porque sus malas costumbres ya los consideraban como enemigos. Eran considerados rebeldes a la autoridad legítima. Los Abiru no nacían, se hacían. Hay algunos casos que incluso reyes y miembros de la clase alta eran calificados como Abiru cuando eran obligados a abandonar su posición y salir de las ciudades hacia los desiertos. Estos reyes y señores de la alta sociedad se convertían en Abirus. Vamos a leer un pasaje bíblico que nos permite ver a los verdaderos Abiru. Pongan mucha atención para que se den cuenta quiénes fueron los verdaderos Abiru o cómo se formó el verdadero supuesto pueblo del supuesto Dios. Pongan mucha atención. Vamos a leer en el librito Primera de Samuel 22, del 1 al 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y pongan mucha atención en el versículo 2 lo que dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora sí van entendiendo cómo se fue formando el verdadero supuesto pueblo de Dios. Volvamos a leer el versículo 2 para que no se les olvide jamás las características del verdadero pueblo del supuesto Dios. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos,
y tuvo consigo como 400 hombres. Así fue como se conformó el verdadero pueblo del supuesto Dios, los Abiru. Cuando el rey Saúl quiso matar a David, fue obligado a salir a vivir al desierto en cuevas, y David convivió con los Abiru. En ese momento David se convirtió en un Abiru, y dice que lo nombraron jefe de una de las tribus de los Abiru. Ellos eran tribus de fugitivos y se convertían en ladrones y bandidos, mercenarios, para poder sobrevivir. Y además dice que todo el que estaba endeudado, pues si no podía pagar, se veía obligado a huir de la ciudad y convertirse en un Abiru en el desierto. El verdadero supuesto pueblo de Dios fueron formándose de todos los indigentes de todas las ciudades. Fueron personas que nunca cumplieron las normas ni sus obligaciones económicas, y por eso eran marginados y echados de las ciudades. El problema es que ellos mismos escribieron el librito y se hicieron pasar como un pueblo santo. Hasta el día de hoy, eso es lo que enseñan en sus madrigueras, esas que llaman iglesias. Estos grupos de Abiru fueron creciendo tanto que en la verdadera historia extrabíblica, solo hasta finales del siglo XIII, antes de la era moderna, se mencionan por primera vez como Israel. Se mencionan por primera vez como un pueblo. En la estela de Mereptah, en los años desde 1213 a 1204 de la nueva era, aparece por primera vez el nombre hebreo empleado por los pueblos vecinos a estos grupos para referirse a los ahora conocidos como los israelitas. Escuchen bien para que lo puedan comprender. Pongan mucha atención. El nombre Abiru y el nombre hebreo poseen una relación etimológica. Los Abiru y los hebreos, esa palabra posee una relación etimológica basada en el verbo semita Abaru. Abaru se traduce como pasar la frontera. Es decir, que todos los que se denominaban como Abirus eran los seres humanos que allá se habían pasado de la raya con sus malos comportamientos. En muchos países de habla hispana los llaman rebeldes, los llaman guerrilleros, los llaman indigentes. Hay muchos países que los llaman desechables. Escuchen bien lo que les voy a decir para que lo tengan muy en cuenta para sus investigaciones personales. Pongan mucha atención. Ninguno de los nombres de las tribus de Israel escritas en los textos bíblicos, ninguno de los nombres de las tribus de Israel aparecen en la verdadera historia de la Palestina antigua. En la Palestina de finales de la Edad de Bronce, en los años 1200 antes de la era moderna, escúchenlo bien, no existe ningún escrito que testifique las supuestas 12 tribus del pueblo del supuesto Dios bíblico. Escúchenlo bien, no existen pruebas escritas de las supuestas 12 tribus bíblicas.
Los supuestos israelitas, o sea, los abiru, los hebreos, eran pues en el siglo XIII grupos pastorales al margen del gobierno cananeo. Eran bandidos y rebeldes fugitivos y eran mantenidos a raya mediante la acción militar de los egipcios. Si provocaban demasiados disturbios, de una vez se accionaba un movimiento de seres militares. Los egipcios mantenían contacto con los abiru o los shashu, con los ahora llamados hebreos, solo cuando estos buscaban refugios en Egipto en épocas de hambruna. Eran acogidos por las ideologías que tenían los faraones egipcios como dispensadores de vida. Uno de los verdaderos textos egipcios dice: hemos completado la travesía de los Shashu, de Edom a los estanques de Per Atum, en Soco, a fin de hacerlos vivir y de hacer vivir sus rebaños en la tierra de su majestad, el buen sol de toda la tierra. Anet P. CA 1230, o sea, en uno de los libros egipcios dice que les tocaba tomar esas tribus de Abiru en tiempos de hambruna y llevarlos a todos a regiones apartadas de la ciudad, y les daban asilo y comida para que no se murieran ellos ni sus ganados. Eso sí lo dicen los libros antiguos egipcios, está escrito. Es decir, que en esos escritos se encuentran evidencias que los Shashu o los Abiru, los actuales hebreos, eran grupos del desierto que en épocas de hambruna pedían auxilio a los egipcios y el faraón les daba posada y comida en una de sus tierras lejanas a las ciudades. Lo que pasa es que como ellos mismos escribieron el librito, pues ellos mismos se describen como un pueblo santo, pero en la vida real, extrabíblica, hay millones de pruebas que ese pueblo de santo no tiene absolutamente nada. En la historia real extrabíblica dice que todos esos grupos de Shashu o de Abiru, o sea, todos esos grupos de hebreos, formaron dos reinos. Esos grupos de Abiru formaron dos reinos y los llamaron el reino del norte y el reino del sur. Pero la historia dice que se hicieron tantos daños y tantas rebeliones por los Abiru que en el año 722 antes de la era común, el rey de los asirios dio la orden de exterminarlos absolutamente a todos. Pero la orden no fue cumplida en su totalidad porque los ejércitos de los asirios masacraron y destruyeron al reino del norte. Los mataron a todos completamente. Pero la orden no fue cumplida en su totalidad. Hoy en día los llaman las 10 tribus desaparecidas, pero en la realidad todos fueron masacrados a espada, porque eran tribus de seres malhechores y muy rebeldes. El reino del sur logró persuadir a los ejércitos asirios, mostrándoles que ellos no eran poderosos y que además se habían separado del reino del norte porque no estaban muy de acuerdo con sus rebeliones. Entonces los asirios los dejaron vivos, pero los exiliaron hacia los desiertos y en épocas de hambruna se vieron obligados a pedir auxilio a Egipto.
Y los faraones de Egipto les dieron comida y posada a cambio de labores de construcción. Solo sobrevivió el reino del sur. Pongan mucha atención todos los que están escuchando este mensaje. Pongan mucha atención. No existen evidencias escritas en los documentos egipcios de que haya un éxodo de Abiru. O sea que no hay evidencias del éxodo de los hebreos. Según los libros egipcios, nunca hubo un éxodo de ninguna tribu. No existe ningún documento escrito en Egipto que nos dé prueba que el éxodo bíblico sea real. Ni siquiera hay evidencia de que los abiru o hebreos hayan sido esclavos en Egipto. Todos los escritos del supuesto éxodo bíblico lo escribieron los mismos abiru que sobrevivieron, o sea, los abirus que formaron el reino del sur. Lo que sí dice la historia real es que cuando estas tribus de Abiru o el reino del sur se crecieron mucho en población, uno de los faraones que sabían que ellos se vendían al mejor postor y además sabía que eran asesinos y bandoleros, entonces les pidió que salieran de Egipto por temor a que se aliaran con los enemigos de Egipto y fueran atacados desde adentro de las ciudades. Los abiru o los hebreos que salieron de Egipto es el mismo reino del sur, los que se hacen llamar en la actualidad las tribus de Judá y Benjamín. Son los mismos judíos actuales. Y cuando salieron de Egipto, fueron y se asentaron en las mismas tierras de Canaán, en donde habían masacrado a sus hermanos del reino del norte. Todos los libritos escritos por ellos mismos, o sea, la Septuaginta, el Tanaj, la Torá, la Biblia y muchos libros más, no son más que historias judaicas inventadas, y muchas son copias de libros de civilizaciones antiguas. Solo copiaron historias antiguas de libros de civilizaciones como los sumerios, los acadios, los hititas, los fenicios y muchas más. Sus libros solo son copias de libros y escritos que son mucho más antiguos, solo que al escribirlos les agregaron un montón de atrocidades porque ellos querían quedar como los poderosos de todas las épocas. Todo lo que escribieron fueron mentiras y fábulas judaicas. Y como ellos mismos escribieron todos sus libros, pues según la Biblia, se hicieron pasar como el pueblo santo del supuesto Dios. Lo que no entendemos es cómo pudieron engañar a todos los seguidores de esos libros podridos. Si en los mismos libros se puede ver que eran tribus de asesinos despiadados y al mismo tiempo se hicieron pasar por un pueblo santo, elegido por un supuesto Dios de amor. ¿Cómo fue que los seguidores de esas religiones podridas les creyeron? No tiene sentido que en unos libros se muestren masacrando, violando a mujeres, robando y destruyendo todo a su paso, y en el mismo libro se muestren como un pueblo santo y escogido por un supuesto Dios de amor. No tiene sentido. Y lo peor es que esas religiones podridas enseñan a todos sus seguidores que hay que orar y bendecir a esa manada de asesinos
que hoy en día se hacen llamar el pueblo judío de Dios. ¿Qué les pasa? Y lo que más da risa es que en los mismos libros que se hacen pasar por un pueblo poderoso y santo, elegido por un supuesto Dios, en esos mismos libros escribieron que los asirios los tomaron como prisioneros y esclavos. Mire, vamos a leer un pasaje de uno de sus lindos libritos, la Biblia. Vamos a leer un pasaje, pero pongan mucha atención. Vamos a leer Segunda de Reyes 17, versículo 6. Pongan mucha atención. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, escúchenlo bien, y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halach, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Sí entendieron? Dice que uno de los reyes de Asiria tomó a ese supuesto pueblo de Israel, que en la vida real no eran más que los Abiru, los Sashu, la tribu de ladrones y malhechores fugitivos y rebeldes, a los que ahora se hacen llamar hebreos. Tomó toda la tribu y los llevó cautivos, o sea, se los llevó presos para Asiria. ¿Y por qué creen que un rey se lleva presos a toda una tribu? Porque en la vida real ese pueblo que escribió que era un pueblo santo, no eran más que seres asesinos y mercenarios, despiadados. Eran ladrones y malhechores. Y los reyes de las tribus vecinas se cansaban de aguantarlos y por eso los ponían cautivos a todos. En algunas ocasiones hasta los mataban. Y hoy en día en algunos libros se dice que se tomaron muestras de ADN de todos los países del mundo, de países de Asia, de países de Europa, de países de África, y que en todas las pruebas que se tomaron de ADN se encontraron evidencias en el ADN que los supuestos israelitas estaban regados por todo el mundo. Pues lógicamente se iba a encontrar pruebas de ADN de que esos bandoleros pertenecían a todas las ciudades del mundo. Escuchen bien, pongan mucha atención para que no se les olvide jamás. Los Abiru, o los que se hacen llamar hebreos, eran fugitivos, rebeldes, bandidos y mercenarios de todas las poblaciones del mundo. Eran indigentes de todas las ciudades del mundo entero y se reunían en los desiertos y formaban tribus tan inmensas que se convertían en un problema para los imperios. Pues era lógico que al hacer una prueba de ADN, pues los resultados es que pertenecen a todo el mundo. Pero eso, a que las supuestas 10 tribus perdidas del reino del norte se regaron por todo el mundo. Esa es la mentira más grande que le pueden decir a la humanidad. La verdadera historia dice que al reino del norte los exterminaron a todos, los masacraron a todos a espada. Solo dejaron vivos al reino del sur. Lo que pasó es que cuando ellos volvieron a sus tierras, pues se hicieron pasar por los dos reinos para adueñarse de todas las tierras. Y eso es una actitud normal para esa raza de asesinos, ladrones y mercenarios despiadados. Miren, hay un sinnúmero de pruebas de que las 12 tribus de Israel nunca existieron. Pero en el mismo librito hay una prueba de que solo existieron
los dos reinos de los que les he estado hablando. En el mismo librito hay pruebas. Solo existieron dos ciudades o solo dos reinos de los Abiru o Sashu. Es una prueba de que las 12 supuestas tribus de Israel nunca existieron en la vida real, en la vida extrabíblica. Mire, vamos a leer esa prueba de que solamente existieron dos reinos, existieron dos pueblos, en el mismo librito que ellos escribieron. Vamos a leer Ezequiel 37, del 22 al 24. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Sí entendieron? Volvamos a repetir. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Lo dice muy claro, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí no dice 12 naciones, no dice porque nunca fueron 12 tribus, ni 12 naciones. Todo eso que escribieron en ese libro podrido no es más que pura basura. Los Abiru o los hebreos nunca fueron un pueblo santo. La verdadera historia dice que los Elohim, o sea, los poderosos que hicieron este humanero, tomaron los Abiru o los hebreos y los han convertido en una de sus herramientas de control para cumplir sus maquiavélicos planes y convertir a toda la humanidad en parte de su menú. Solo somos su alimento. Los Abiru o los hebreos son los mismos que hoy en día se hacen llamar judíos. Y esos judíos son los mismos que se han inventado un sinnúmero de químicos y venenos con los que han contaminado a todos los animales que hemos tomado como alimento. Han contaminado a todas las plantas que hemos tomado como alimento. Han contaminado con sus venenos toda el agua que nos tomamos. Han contaminado hasta el aire que respiramos. Solo con el único propósito de obedecer a los Elohim, porque su maquiavélico plan de control humano es enfermarnos a toda la humanidad, para que a través de las emociones, a través del dolor y el sufrimiento, les fabriquemos las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Los Abiru o los hebreos, los actuales judíos, solo son una de sus herramientas para convertir este humanero en un caos. Ellos son los que se inventan las armas para las guerras. Ellos son los que se inventaron todas las armas psicotrónicas
Las armas psicotrónicas como la radio, la televisión, los computadores, los celulares. Ellos son los que se inventaron los supuestos medicamentos con los que lo único que hacen es acabar de enfermar a toda la humanidad. Y si ustedes tienen dudas de lo que les estamos diciendo, entonces vamos a analizar algunos de los pasajes de uno de sus maravillosos libros, ese que llaman Santa Biblia. Si ustedes tienen dudas de lo que les estoy diciendo, vamos a hacer un análisis de algunos pasajes bíblicos. Pongan mucha atención a una de las órdenes de los Elohim, esos que se hacen llamar Jehová, una de las órdenes que le dieron a los Abiru, a los hebreos, a los mismos judíos de hoy. Escuchen bien, vamos a leer un pasaje bíblico, Primera de Samuel 15:3. Ponga mucha atención de las órdenes de los Elohim a esa tribu de asesinos, a los Abiru. Pongan mucha atención. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Mate hasta los bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ustedes siguen creyendo que el que dio la orden es un Dios de amor, y el que la recibió y la ejecutó es un pueblo santo. Si los Elohim no tuvieran claro que los Abiru o los actuales judíos eran unos asesinos despiadados, ¿ustedes creen que les había dado esa orden? ¿Ustedes creen que los Elohim nos darían esa orden a ustedes o a mí? Les dieron esa orden a los que se hacen llamar judíos porque saben que son una tribu de asesinos macabros y despiadados. Son los mismos Abirus. ¿Y cómo son hoy en día esos supuestos judíos? Investíguenlo. ¿Cómo son esos que hoy en día se hacen llamar el pueblo de Israel? Son los mismos asesinos despiadados. Son los mismos Abiru. Ustedes pueden investigar hasta el día de hoy cómo es su comportamiento. Vamos a leer otra de las misiones de los Elohim que se hacen llamar Jehová a los Abiru, a los hebreos, esos que hoy en día se hacen llamar judíos. Pónganle mucho cuidado a esta otra misión, pongan mucha atención. Vamos a leer Deuteronomio 3, del 3 al 7. Pongan mucha atención. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todo. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. Escúchenlo bien. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos y con puertas y barras. Escuchen bien. Sin contar otras ciudades, otras muchas ciudades sin muro. Y mire lo que hicieron con esas 60 ciudades fortificadas, sin contar con muchas ciudades sin muro. Escuchen bien lo que dice en el versículo 6,
qué hicieron los Abiru con todo ese montón de ciudades. Versículo 6. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Son unas bestias maquiavélicas. Y mire lo que dice en el versículo 7. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. ¡Qué belleza de pueblo! Esta es una de las pruebas más contundentes de que esos Abiru, esos hebreos, nunca fueron un pueblo santo. Dice que mataron y destruyeron todo lo que encontraban a su paso. Vamos a hacer un análisis del pasaje que acabamos de leer. Dice que se tomaron 60 ciudades fortificadas que tenían muros altos y barras metálicas para que fuera casi imposible su ingreso. Pero dice que esos asesinos despiadados, sin embargo, entraron y mataron y destruyeron todo. Y se robaron todos sus despojos. Y además dice, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y lo que dice en el versículo 6 y en el versículo 7, y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños, y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Pongan mucha atención todos los que están escuchando este mensaje. ¿Ustedes creen que un ejército normal hace todo este tipo de atrocidades? Que entran y matan y destruyen y se roban todo lo que consiguen a su paso. Solo una banda de asesinos maquiavélicos despiadados harían una cosa así. Y eso es lo que han sido esa tribu de Abiru, esa tribu de hebreos, los mismos que hoy en día se hacen llamar judíos. Vamos a leer otra de las misiones que cumplieron este pueblo santo de un Dios de amor. Vamos a leer otra de las misiones. Mire, vamos a leer Números 31, del 7 al 11. Y pelearon contra Madián, como Jehová los mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Escuchen bien, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Todo este desastre solo lo pueden hacer una banda de asesinos macabros y despiadados. Y eso es lo que son esos Abiru, esos hebreos, los mismos que hoy se hacen llamar judíos. Y yo vuelvo a preguntarles, ¿ustedes creen que un ejército normal hace todo ese tipo de atrocidades? Mire, vamos a leer otras misiones que dieron los Elohim a esos asesinos despiadados, Abiru o hebreos, a los que llaman hoy judíos. Vamos a leer otra de las misiones. Vamos a leer
Josué 6:21. Josué 6:21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Estos abiru o estos hebreos, los mismos que hoy se hacen llamar judíos, son unos asesinos despiadados. Y después de matar todo a su paso, leamos lo que hacen. Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer Josué 6:24. Miren lo que terminan haciendo en la misión. Y consumieron con fuego la ciudad, lo incendiaron todo, y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Matan y destruyen todo a su paso, y lo que pueden se lo roban. Y yo les vuelvo a preguntar a todos los que están escuchando este mensaje, ¿ustedes todavía creen que un ejército normal haría algo semejante? Y así en cada misión que cumplían, mataban a miles de seres humanos y miles de animales y quemaban y destruían todo. Su comportamiento era maquiavélico. Son verdaderos bandidos y mercenarios. Mire, vamos a leer otra de sus misiones cumplidas. Vamos a leer Josué 8, del 24 al 25. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Escuchen bien, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Y vamos a leer cómo termina esta misión. Mire, leamos Josué 8, del 27 al 29, para que leamos cómo termina esta misión. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que les había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Mataban y destruían todo. Las misiones que les encomendaban los Elohim era derramar sangre a su paso, porque ese es el verdadero propósito. Ese pueblo siempre ha sido una fábrica de las energías que los Elohim necesitan para poder seguir existiendo. Y por eso los eligieron a ellos, porque sabían que solo los Abiru serían capaces de cumplir con sus misiones. Sabían que solo los Abiru o los hebreos serían capaces de envenenar todos los alimentos. Sabían que solo los Abiru o los judíos serían capaces de envenenar con químicos todos los animales para enfermar a toda la humanidad. Sabían que solo los Abiru serían capaces de envenenar con químicos toda el agua y envenenar hasta los aires que respiramos, con el único propósito de enfermar a todos los seres de este humanero. Que ese es su único propósito, enfermar a todo este humanero, para que a través del dolor y el sufrimiento les fabriquemos las energías de los que ellos se alimentan para poder seguir existiendo.
Hay un sinnúmero de pruebas de que ese supuesto pueblo santo del que nos quieren meter en esas madrigueras que llaman iglesias, escúchenlo bien, jamás existió. Y lo peor de todo es que hacen que todos los seguidores de esas religiones podridas oren y bendigan a esa cuerda de asesinos macabros y despiadados. Esperamos que les haya quedado claro que esa tribu de Abiru o esa tribu de hebreos, esa tribu que hoy se hacen llamar judíos, jamás ha sido ni será un pueblo santo, y que no tenemos absolutamente nada por qué bendecirlos ni orar por ellos, como nos dicen en las madrigueras esas que llaman iglesias. Vamos a dejar hasta aquí este mensaje, aunque hay cientos de pruebas más, y esperamos que hayan entendido este mensaje, y si les gustó, les pedimos por favor que le den manita arriba, que le den un like, y por favor compartan con sus contactos este mensaje, compártanlo con las personas que necesitan seguir ascendiendo en todo este conocimiento, para que toda esta información les llegue a sus mentes y poder seguir aclarando ideas para seguir ascendiendo. Los amamos mucho, los amamos mucho.